Con todo esto, ¿eh? Adelante, Rogachi, tan amable, gracias. Muchas gracias, José Luis. Gracias a todos mis hermanos. Me da mucho gusto verles. Hace un mes casi no nos veíamos, pero es un privilegio poder compartir y poder seguir aprendiendo, poder eh, pedirle al Señor que nos guíe en nuestros matrimonios, que nos enseñe, que nos ayude. Y tal vez el tema de hoy para muchos sería el más importante. No está el primero, ya llevamos varios temas, pero creo que es importante hablar sobre cómo lograr la unidad mediante una buena comunicación. Y en dos sentidos, por un lado el hablar y por otro lado el oír. Y bueno, la pregunta sería, ¿qué tan importante es para nosotros o para ti tener una buena comunicación en tu matrimonio? ¿En qué lugar lo pondrías? Muchos lo pondrían en primer lugar y dirían, lo más importante en el matrimonio es la comunicación. Bueno, ¿qué tan vital es la comunicación en tu matrimonio? Olvídate del resto, tu matrimonio. ¿En qué lugar o lo pondrías si lo comparamos con el amor? ¿Pondrías primero la comunicación y luego el amor? ¿O pondrías primero el amor y luego la comunicación? ¿Y qué del compromiso? ¿Pondrías primero el compromiso, el amor, la comunicación? ¿O pondrías primero la comunicación, el amor, el compromiso? Y en realidad esto puede llegar incluso a confundirnos sin pensar, es que mi matrimonio no funciona porque no me comunico con mi esposa. Bueno, claro, es importante la comunicación, pero mucho más importante el amar a mi esposa o a mi esposo, dependiendo del caso. Pero antes de ir directamente a nuestro tema, quiero invitarte a leer la Biblia. Efesios capítulo 4. Si tienes por ahí tu Biblia, busca Efesios capítulo 4. Voy a iniciar la lectura en el verso 22. Varias de las cosas que voy a mencionar a lo largo de este tiempo que vamos a estar platicando están basadas en estos pasajes de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 22. Esta sección de esta carta de Pablo es la parte práctica. La parte teórica ya la mencionó Pablo allá en los primeros 3 capítulos, capítulo 4, 5 y 6, es la parte práctica. Acá Pablo está diciendo qué debe hacer un cristiano. En los primeros 3 capítulos, ¿qué debe ser? Acá, ¿qué debe hacer un cristiano? Verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y vamos a regresar a este pasaje. ¿Cómo debería de vivir? ¿Qué debería de hacer un cristiano en su matrimonio? Y bueno, aquí hay varias cosas que tendríamos que estar haciendo, varias cosas que tendríamos que estar practicando. Ahora, ¿será posible que dos personas puedan caminar, trabajar, vivir juntas sin una buena comunicación? ¿Será posible que dos personas se pongan de acuerdo para armar un rompecabezas si no hablan? Bueno, en la Biblia encontramos esta misma pregunta, allá en Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿Será posible? Bueno, dos personas que están juntas, que caminan juntas, que viven juntas, que intentan vivir en armonía,
que tienen el mismo objetivo, que buscan o tienen en su vida los mismos principios, que se ayudan mutuamente, que disfrutan de una comunión ambos, que están de acuerdo, deberían de estarlo. Obviamente necesitan tener o debería de haber en ellos una buena comunicación. Para que haya armonía en un equipo debe de haber una buena comunicación. En un matrimonio, un buen matrimonio, tener un matrimonio exitoso es imposible sin una buena comunicación. Nuestras relaciones, aun cuando no seamos matrimonio, requieren tener una buena comunicación. Entonces, si yo quiero ser amigo de Juan Manuel, necesito tener comunicación con él. Lo mismo en cualquier relación humana. Además de nuestra relación con Dios, la relación que más necesita comunicación es la relación en el matrimonio. ¿Por qué? Porque esta es la más estrecha de las relaciones, porque hay intimidad entre él y ella, por lo tanto tiene que haber una buena comunicación. Ya vimos en meses atrás el mandato de Dios allá en Génesis 2:24. Espero te acuerdes de él de memoria. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Allí tiene que haber intimidad, por lo mismo tiene que haber una buena comunicación. Entonces, ¿será posible que dos personas que son una sola carne lo sean sin una buena comunicación? Bueno, la respuesta es no, no es posible. Entonces, una buena o una verdadera unidad en el matrimonio está determinada o está señalada por la calidad de su comunicación. Otra vez, salvo nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con Dios, nuestra comunicación con Dios, no hay mayor relación que con nuestra esposa o nuestro esposo. Por lo tanto, tenemos que entender qué es la comunicación. Jay Adams, que es un consejero, ha escrito muchos libros de consejería, yo tengo varios. Él dice que la comunicación cristiana es, y voy a citar, la habilidad básica que se necesita para establecer y mantener relaciones sanas. Una sólida relación entre marido y mujer es imposible sin una buena comunicación. Entonces es importante la comunicación. Otro escritor dice que el corazón del matrimonio es su sistema de comunicación. Ahora, yo te hago una pregunta. Cuando yo estaba estudiando esto hace un par de semanas, yo estaba pensando, tengo con mi esposa un sistema de comunicación, de tal manera que me puedo comunicar con ella sin palabras y sabe lo que pienso, lo que deseo, lo que quiero. ¿Es posible llegar a ese extremo, a esa buena comunicación con mi esposa? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Por lo poco que yo he podido ver en los matrimonios de la iglesia, muchos de los problemas en el matrimonio se deben a que hay barreras o interrupciones en la comunicación en el matrimonio. Entonces, en un matrimonio exitoso, claro que debe de haber un buen sistema de comunicación. Ahora, quiero que entiendas qué es la comunicación, porque a veces entendemos que es hablar. Yo hablo y estoy comunicándome. Bueno, no, la comunicación va en dos sentidos. Yo hablo, alguien escucha y de esa otra persona yo recibo una respuesta. Ahí hay comunicación. Si no es un monólogo, y hay matrimonios donde ella habla y él calla, y donde ella dice todo lo que tiene que decir y él guarda silencio, y él no dice nada. A veces dicen que en boca cerrada no entran moscas, y es mejor quedarse calladito, te ves más bonito, dicen las esposas a los maridos, y el marido a veces o muchas veces se queda callado cuando en realidad debería de hablar, debería de compartir, de comunicarse con su esposa. ¿Cómo o qué dice la Biblia respecto a una buena comunicación? Ahora, yo dividí esto en dos partes. Hay una comunicación que es verbal, que se habla, pero hay otra comunicación que no es verbal. ¿Qué dice la Biblia sobre la comunicación verbal? Hay dos requisitos básicos para la comunicación o para la buena comunicación.
El primero de ellos es franqueza y sinceridad. Ese es el primero. El primer requisito es franqueza y sinceridad. Teníamos ahí Efesios 4:25, lo acabamos de leer, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y este es un principio que también se aplica al matrimonio. El matrimonio hay una unidad, por lo tanto, en el matrimonio no puede haber que mentira. Debemos de ser francos, sinceros, mutuamente, yo a ella y ella a mí. Este es el primer requisito. Este es el primer requisito. Ahora, en realidad, ¿vivimos este principio en nuestro matrimonio? ¿Realmente practicamos el hablar verdad con mi esposa? ¿Le digo toda la verdad? Bueno, entendemos que debemos de vivir como hijo de Dios. Por eso leímos el capítulo 5, verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y si hay una de las perfecciones de Dios, es que Dios no miente, nunca miente. Dios siempre dice la verdad. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios deberíamos imitar a Dios. Bueno, no siempre pasa, ¿verdad? No siempre somos lo verdaderos o eh, lo francos que deberíamos de ser, lo sincero que deberíamos de ser. Yo hace muchos años, tal vez unos 4 años, escuché una información en el radio, en una estación de radio aquí en la Ciudad de México. Decía el locutor que hicieron una investigación sobre la mentira y decía que un hombre adulto en México miente hasta 11 veces al día. 11 veces al día, cada uno le miente a su esposo o a su 11 veces. Eso dice esa encuesta, espero que nosotros sea menos. Pero imagínate que 11 veces al día, eso significa que al mes más de 300 veces le mientes a tu esposo o a tu esposa. Y al año, ¿te imaginas al año más de 3,600 veces le mientes a tu esposo o a tu esposa? Por eso esto es importante. Ahora recuerda que el padre de la mentira es Satanás. Y Jesús le reprochó esto a los judíos allá en el Evangelio de Juan, que ellos eran su padre era el diablo, porque solo habla mentira. Él es el padre de la mentira. Dios es un Dios de verdad. Por lo tanto, el cristiano debe de buscar en todo momento ser franco y sincero. Esto es algo que nosotros debemos de procurar en nuestras relaciones, en particular el matrimonio. Voy a hablar en particular del matrimonio, pero debemos de hacerlo en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, en la calle, en el transporte, donde estemos. Por ejemplo, cuando Pablo escribió la segunda carta a los Corintios, él tenía un problema en su relación con ellos. Algunos miembros de la iglesia en Corinto estaban haciendo chismes, diciendo que Pablo era un estafador que solo buscaba predicar por dinero, que no podían confiar en él. Y esto obviamente lo decían cuando Pablo no estaba. Pero cuando Pablo estaba presente, ellos fingían tener una buena relación con Pablo. Pero cuando no estaba, simplemente hacían chisme, murmuraban en contra de Pablo. Entonces, cuando Pablo se entera de esto que está pasando en la iglesia, él escribió para corregir este problema en Corinto. Y entonces, él obviamente niega todas estas acusaciones y les dice a ellos que él a ellos nunca los ha engañado, que ellos están en su corazón, que los amaba de tal manera que en él no había ningún tipo de engaño hacia ellos. Pero sí les dice a ellos que ellos habían cerrado su corazón, habían disminuido o bajado su amor, su afecto por Pablo, que no habían sido honestos, que no habían sido francos con él. Entonces, Pablo les está diciendo, yo he sido honesto, he sido franco, no los he engañado, pero ustedes
sí lo han hecho conmigo. Ustedes sí han ocultado cosas. Ustedes han dicho cosas cuando yo no estoy. Ustedes han sido mentirosos. Y obviamente esto hizo que se levantara, que abriera una barrera entre la iglesia de Corinto y Pablo. ¿Qué necesitaban? Bueno, sinceridad y franqueza. Otra vez, esta es la primer característica para tener una buena, un primer requisito para tener una buena comunicación. Por ejemplo, otro ejemplo, si Dios no nos hubiese dado su palabra, si su Espíritu Santo no iluminara nuestra mente, si nosotros no pudiéramos entender la manera en cómo Dios se comunica con nosotros no podríamos conocer a Dios, no podríamos tener una relación con Dios. Dios sería un Dios ajeno allá en el cielo y nosotros aquí en la tierra intentando hacer pues cualquier cosa, perdón, con tal de agradar a Dios. Nosotros necesitamos que Dios se comunicara con nosotros y Dios se ha comunicado con nosotros. Acompáñame, 1 Corintios 2:11. Yo me imagino que este pasaje te lo debes de saber o lo debiste de haber escuchado en algún momento. 1 Corintios 2:11 dice Pablo, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y es a través del Espíritu Santo que Dios se comunica con nosotros. Entonces, si nosotros queremos conocer a Dios, es porque Dios quiso darse a conocer a nosotros. Ahora, para tener una buena relación en nuestro matrimonio, en el matrimonio, y si de verdad queremos conocer a mi esposo o a mi esposa, debemos ser sinceros y francos con el otro. No puedo conocer a mi esposa, ni ella me puede conocer a mí, si yo no soy sincero, si yo no soy franco, si yo no realmente me expongo a ella. Ella puede decir que a mí me conoce y es posible que yo crea que conozco a mi esposa, pero no puedo conocerla ni relacionarme con ella a no ser que yo sea totalmente sincero con ella. Hay un versículo en Génesis que aquí se aplica bastante bien. Acompáñame a Génesis capítulo 2, por favor. Génesis capítulo 2. Antes del pecado. Antes del pecado. Génesis 2:25. Dice Moisés. Antes del pecado, dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Cada vez que yo explico este versículo, y ya lo explicamos en alguna ocasión, no había nada que esconder a Adán, a Eva, ni Eva a Adán. Podían estar desnudos, literalmente sin ropa, y no había nada de vergüenza entre ambos. No había nada de vergüenza, no había pecado, obviamente. Así debía ser el matrimonio. Totalmente franco a mi esposa y ella totalmente sincera hacia mí, de tal manera que no hay nada de lo cual yo me pueda avergonzar. Que no haya nada que me pueda a mí hacerme sentir mal delante de ella. Que yo me sienta apenado por alguna circunstancia en mi vida. Nada, nada. Yo quiero conocer a mi esposa, yo quiero tener una buena relación con mi esposa. Entonces, lo que yo necesito es que ella abra su corazón y me diga lo que hay en su vida. Y si yo no me relaciono con lo que ella o no conozco o no la conozco a ella como debería de ser, entonces simplemente no tengo comunicación con ella. Creo tener una esposa de cierta manera, pero realmente no la conozco. Si nosotros no somos capaces de relacionarnos sinceramente en el matrimonio, no podremos conocer a nuestro esposo o a nuestra esposa, porque algo va a ocultarnos. Yo no sé si les gusten los videos, pero por ahí hay unos en YouTube o en ese tipo de redes, donde encuentran a una pareja de novios o de esposos
y le dicen a él que le preste el celular y ellos revisan lo que el celular tiene. Y entonces encuentran mensajes, fotografías, conversaciones con otra persona que no es su esposa, con la cual está traicionando, adulterando, lo que sea. No sé si han visto esos videos. Qué triste es, y de verdad, qué triste es que, bueno, cuando menos los que yo he visto, a todos les encuentran algo. A todos les encuentran algo que quieren ocultar del esposo o de la esposa. ¿Por qué? Incluso hay quien dice que el celular es privado y que como es mi celular, nadie más tiene derecho a mi privacidad. No, en el matrimonio no hay privacidad. En el matrimonio debemos de ser lo más francos y sinceros posibles. Mi esposa tiene mis contraseñas de mi correo electrónico, de mi internet, de mi WhatsApp, de todo. No tengo nada que ocultarle ni a mi esposa ni a mis hijas, por cierto. Entonces, no tengo por qué negarle a mi esposa el celular. Si lo quiere que lo use, que lo tome. Yo no tengo ningún problema, porque no tengo que ocultarle a mi esposa. Y fíjense qué grave es que nosotros decimos, es que es mi celular, voy a tomar el mío, es mi celular, y cómo voy a dejar que mi esposa lo vea. ¿Qué tal que encuentra algo? ¿Qué va a encontrar? Si se supone que eres cristiano, que no deberías de ocultarle nada a tu esposa, ¿qué va a encontrar? ¿Qué puede encontrar? No debería de haber nada. Y si nosotros encubrimos algo, no somos francos con la otra persona, por lo tanto, la otra persona no nos conoce. Quizá podamos hacer un escándalo, molestarnos por algo que encontramos, pero en realidad, como cristianos, no deberíamos tener nada que ocultarle a mi esposa. Nada. O sea, nada. Yo no hay algo, no hay una conversación que yo tenga con alguien, un correo electrónico, algo que mi esposa no pueda ver. No puede ser. No puede ser. Si yo encubro algo que tengo, si yo le niego a mi esposa algo, algo está mal en mi vida. Por algo lo estoy escondiendo. Si no tengo nada que esconder, no pasa nada. No pasa nada. El problema es cuando esas pequeñas cositas las juntamos y un día van a explotar y van a estallar. Piénsalo de esta manera. Piénsalo de esta manera. Imagínate que es un hombre, voy a inventar un hombre. Este hombre va al médico, ¿ok? Tiene sobrepeso, es sedentario, una muy mala alimentación, no hace ejercicio, tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene problemas de circulación, está empezando a tener problemas de memoria, está empezando a perder la vista, tiene problemas renales. Y entonces todas esas pequeñas cositas están en este hombre. Y llega al médico y el médico lo revisa. Y le dice, oiga, usted tiene muchos problemas, tiene que solucionar todos sus problemas. Y el hombre le dice, no, yo estoy bien, me siento bien, no me siento mal. Y obviamente todos estos pequeños problemas se empiezan a juntar. Y un día, este hombre va a morir, porque no ha hecho nada por sanar ninguno de sus problemas. Bueno, lo mismo sucede cuando yo permito que mi comunicación con mi esposa empiece a detenerse. Y entonces ya no le platico qué me pasó en el trabajo, y luego ya no le platico que tuve una conversación con alguien, y luego empiezo a tener una relación con alguien y no se lo cuento a ella. Y entonces empiezo a juntar un montón de cositas pequeñitas que no son malas. En ninguna de estas cosas que yo mencioné es algo malo, pero empiezo a juntar muchas cositas y cuando mi esposa se dé cuenta de ello, eso va a explotar, algo va a pasar. No voy a poderlo detener. Por eso Dios en su palabra nos da muchas instrucciones respecto a qué debemos hacer cuando estemos en una relación. Regresa conmigo a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Dios manda ahí en el verso 26 y 27, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Y entonces en una relación matrimonial que tiene una mala comunicación, cuando hay un problema entre los esposos,
la idea de Pablo es trátalo de inmediato, antes que pase el día, antes que venga un día nuevo, lo más rápido posible. ¿Para qué? Para que no dejes la puerta abierta y el diablo entre. El punto es, no permitas que estas pequeñas cositas que podríamos pasar por alto, que no son malas, podrían en algún momento estallar todas juntas y podrían realmente, tal vez incluso hasta destruir tu matrimonio. Cada vez que haya un problema en casa, deberíamos de tratarlo lo más pronto posible, en amor, platicarlo en amor, resolverlo en amor. Hay cosas que ni siquiera debíamos de tratar en público, pero en privado con mi esposa yo lo puedo tratar. Es más, yo he hecho esta recomendación. No hay mejor lugar para resolver el problema con tu esposa que tu cama. Porque ahí estás tú y ella, no están los hijos, no está la tele, tiras el celular a la basura y habla con tu esposa. Tienes que tener una comunicación con ella y si el único lugar es tu cama, hazlo allí. Allí hazlo, habla con ella. Resuelve los problemas. Si tú no los dejas, si no eres franco, si no eres sincero, a la larga, todos esos pequeños, grandes detalles que al principio son pequeños y a la larga se vuelven muy grandes, pueden ocasionar un serio problema en tu matrimonio. Debemos entonces ser francos y sinceros. Ahora, ¿cómo podemos arreglar un problema? Bueno, hablaremos de esto en otro momento. Solamente quiero resumir algunos detalles. Por ejemplo, una pregunta, ¿realmente es cierto lo que estás pensando o lo estás imaginando? ¿Conoces bien la situación o simplemente alguien te dijo algo y tú lo estás creyendo? Por ejemplo, viene tu amiga, que no es tu amiga, y te dice, oye, yo vi a tu marido con otra mujer. Y tú le crees. Tú le crees a esa otra mujer lo que dijo de tu marido, pero no le preguntaste a tu marido quién era esa mujer. Tal vez era su hermana, tal vez era su prima. Pero por no preguntar, tú estás haciéndote un idea en la cabeza y estás imaginándote cosas que no son. Segundo, lo que vas a decir es de provecho, ayuda, va a lastimar al otro, va a ser destructivo, va a ser constructivo. ¿Ayuda lo que vas a decir? Ahora, si no conoces bien los hechos, no digas nada. ¿Va a ser de provecho? Qué bueno. ¿Vas a destruir? No digas nada. Es mejor que no digas nada. Tercero, ¿ese es el mejor momento para decirlo o es mejor esperar? Imagínate que esto te lo dice tu mejor amigo en la boda de alguien. ¿Será el mejor lugar para resolver el asunto, esta situación con tu esposo o con tu esposa en la boda de alguien? Yo creo que no. ¿Con los hijos será el mejor momento? ¿Con los suegros? No lo creo. ¿Tu actitud es la correcta cuando vas a tratar el asunto? ¿O estás ya enojado y estás dispuesto a que esto truene porque quiero que truene? ¿O realmente quieres arreglar la situación? Piensa, las palabras que vas a usar son las mejores o ya tienes, esto lo he oído de una mujer que hasta tiene las frases de las telenovelas y con eso discute con el marido. No, o sea, no es posible que un cristiano actúe de esa manera. Tal vez la última y la más importante, ¿has orado por ese asunto? ¿Has orado para que tu esposo y tú puedan platicar de las circunstancias, de los problemas y puedan resolverlos de la mejor manera? ¿Has confiado en la ayuda de Dios o lo quieres resolver tú porque es tu problema? En algún momento hablaremos de cómo resolver los problemas, pero quiero que pienses que cuando yo tengo un problema con mi esposo o con mi esposa y es un problema en el cual me tengo que comunicar con él, tengo que ser franco y sincero. Y tengo que saber cómo tratar el asunto sin tener un prejuicio hacia ella o hacia él, porque lo único que va a pasar es que eso va a reventar y vas a terminar peor que como empezó el asunto. Entonces, primer requisito, franqueza y sinceridad. Segundo requisito para una buena comunicación, autocontrol. Autocontrol es el segundo requisito.
¿Qué pasa? Bueno, muchos de nosotros no tenemos control. Tenemos a un genio que cuando sale está totalmente descontrolado. Es un animal salvaje. Simplemente nos enojamos con facilidad. Alguien dice algo y ya estoy enojado. Algunas personas se ponen a la defensiva. Otros justifican su actitud. El problema es que no estamos demostrando amor por nuestro esposo o esposa. Y vivir con una persona así no es algo muy agradable. Dice el libro de Proverbios que una mujer así es como una gotera en la cabeza. Vivir con una mujer así es como una gotera en la cabeza. Yo no sé si alguien ha tenido gotera en su casa, pero imagínate que te esté cayendo la gotita en la cabeza todo el tiempo. Esa es la mujer rencillosa. Esa es la mujer que no puede controlar su carácter. Bueno, el hombre es igual, por cierto. ¿A quién le gustaría vivir con una persona así, que simplemente con cualquier cosita se prende y explota? A veces podría ser emocionante, pero al final va obviamente a causar problemas en el matrimonio. Por ejemplo, ¿a quién le gusta que le griten? ¿Quién le gusta vivir con una persona que no puede controlar su temperamento, que tiene un genio violento? ¿Será fácil vivir con una persona así? Bueno, si tú eres una persona así, pregúntale a tu esposa o a tu esposo si es posible vivir con alguien así. Yo creo que no. No se puede vivir con una persona así. Ahora, la Biblia tiene mucho, habla mucho respecto al poder destructivo de la lengua, del hablar. Nuestras palabras pueden ser tan peligrosas y dolorosas como los golpes de una espada o como la llama de fuego. Eso es lo que dice Santiago. Acompáñame al libro de Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3. Santiago habla del poder de la lengua, del poder que tienen nuestras palabras. Santiago, capítulo 3, verso número 5. Búscalo, por favor. Santiago 3, 5. Dice la palabra, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Gracias a Dios solamente tenemos una lengua y está en medio de los dientes, para que cada vez que querramos decir algo malo, muérdete la lengua. La lengua puede ser algo desastroso para las relaciones humanas, en particular para el matrimonio. Puede producir ruina, puede producir destrucción e incluso la muerte. Por lo tanto, allí tenemos que tener autocontrol en lo que decimos, en lo que cada uno de nosotros dice. A veces, cuando no se controla la lengua, se puede lastimar a otra persona, se puede envenenar a otra persona o se puede destruir a otra persona. A veces las palabras dichas con odio, las palabras violentas, las palabras amargas, las palabras llenas de maldad, simplemente salen de nuestra boca hacia otra persona y con ellas las podemos golpear, maltratar, quitarles cualquier intento de esperanza y podemos destruir a la otra persona. ¿Qué va a pasar cuando yo hago eso en mi matrimonio? ¿Qué pasa si yo trato así a mi esposa? Simplemente voy a poner una barrera en mi comunicación con ella y ella no va a querer escuchar nada más. Nada más. ¿Por qué es importante el autocontrol en la buena comunicación? Bueno, debemos tener esta habilidad cuando estemos tentados a permanecer en silencio o poner una mala cara. Muchos
¿Qué pasa en el matrimonio? Está el esposo tranquilo, tal vez está descansando, viendo el fútbol, lo que sea, y la esposa está enojada porque algo pasó y le grita al marido. Muchos maridos simplemente se quedan callados, pero esto no resuelve el problema. Esto no va a resolver el problema. A veces tenemos diferente opinión que ella, a veces no estamos de acuerdo con ella, y esto va a hacer que no podamos tener una íntima relación con ella. Muchas veces no tenemos que decir una sola palabra, pero con nuestra actitud, con la actitud de nuestro cuerpo, de nuestro rostro, simplemente estamos mostrando una mala comunicación, y voy a hablar de ello en unos minutos más. Los problemas en el matrimonio se deben de enfrentar con amor, con sinceridad, francamente. Los desacuerdos, los problemas deben ser dialogados con calma, con respeto, con amor, con cuidado. Pero tenemos que hablarlos, no podemos quedarnos callados. No puedes quedarte callado o callada. No puedes hacerlo, porque eso habla de que no hay comunicación. Y segundo, las lágrimas de cocodrilo. Yo no sé qué tantas personas conozcas que chantajean o manipulan con lágrimas. Y el esposo le dice, mi vida, y ella ya está llorando, ¿no? Y él le dice, ¿por qué lloras? Y ella no contesta, simplemente está llorando. Está pensando que con sus lágrimas ella puede lograr que él se simpatice con ella, que él la considere y ya no le diga nada. Y es incapaz de enfrentar los problemas. Estas personas que lloran por llorar convierten esto en una forma habitual de responder a los problemas y a las situaciones difíciles. Y se pone a llorar. ¿Y cómo resuelves los problemas con una persona así? Obviamente tenemos que pedir ayuda al Espíritu Santo. No podemos resolver los problemas así. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para enfrentar los problemas con su ayuda, con su sabiduría y resolverlos. Pero las lágrimas no ayudan. El silencio no ayuda. Las lágrimas no ayudan en la comunicación. Estorban la comunicación. Entonces, necesitamos tener un espíritu comprensivo, dispuesto a escuchar, dispuesto a aceptar lo que el otro me va a decir, pero también yo dispuesto a hablar con el otro. Entonces, cuando tenemos un obstáculo en la comunicación, simplemente no llega el mensaje a la otra persona. No llega. Cuando yo estudié en la universidad, una de las materias era comunicación. El problema no es lo que yo quiero decir. El problema es lo que el otro escucha. Tal vez yo quiero decir algo bueno, pero con mi tono de voz, ella ve o cree que estoy enojado. Mucha gente piensa eso de mí. Y tal vez muchos de los que no me conocen en vivo piensan eso de mí. Habla muy fuerte, tiene una presencia muy fuerte, está enojado, está gritando, está, bueno, y puede ser que mi apariencia de ese aspecto. Pero en realidad no siempre estoy enojado y no siempre estoy alterado. Sí levanto la voz, así es mi voz, pero cuando mi comunicación, lo que yo digo, no llega como debe de llegar a la otra persona, hay una barrera, hay algo que está estorbando la comunicación. Entonces, tengo que buscar que esas barreras sean quitadas. No puedo tener una buena relación con alguien si no quito esas barreras. Por ejemplo, regresamos a Efesios capítulo 4, verso 29. Efesios 4, 29. Dice Pablo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Verso 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Todas estas cosas, dice que está mencionando, todas estas reacciones humanas deben de controlarse, dice Pablo, deben ser quitadas de nuestra vida si queremos tener una buena relación matrimonial. ¿Qué cosas? Bueno, las palabras corrompidas, las palabras sucias
las palabras hirientes, las palabras destructivas. ¿Qué más? Las palabras llenas de amargura, de enojo, de ira, los gritos, las maledicencias y todas palabras que causen maldad o que busquen causar maldad. Ahora, ¿es suficiente con quitarlas? No, Pablo dice que no solamente hay que quitarlas, sino tenemos que poner otras palabras. Leíamos ahí el 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y esto está hablando del pasado. 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, yo quito algo, pero tengo que vestirme de algo. Si yo no hago algo, si yo no lo sustituyo con algo bueno, no voy a tener una buena comunicación. Algo va a pasar. Tenemos que empezar a actuar de acuerdo a cómo la Biblia nos lo enseña. Debemos reemplazar esos hábitos pecaminosos con hábitos santos. Entonces tenemos que quitar cualquier palabra hiriente, crítica, rencorosa, amarga, y tenemos que tener palabras alentadoras, palabras pacientes, amables, bondadosas, dispuestas a aceptar todo. No podemos simplemente quitar algo y no vestirnos de algo nuevo, dice Pablo. Necesitamos entonces vestirnos de nuevo, dice Pablo. ¿Cómo? Bueno, el pasaje clave para mí de Efesios es Efesios 5:18. Busca Efesios 5:18. Tú no puedes lograr nada de lo anterior ni nada de lo posterior si no vives lleno del Espíritu Santo. No puedes. Por mucho que tú te esfuerces por quitar palabras hirientes, amargas, críticas, palabras de maldad, palabras sucias, si no lo haces con el poder, la presencia, la llenura del Espíritu Santo, es imposible. Es imposible. Estoy hablando, la mayoría de ustedes son cristianos y entendemos que sin la ayuda, sin el poder del Espíritu Santo, es imposible todo lo anterior a Efesios 5:18 y todo lo posterior a Efesios 5:18. Y ya habíamos hablado de esto en algunas sesiones atrás. Por lo tanto, yo necesito entender que sin la guía, sin el poder, sin el control del Espíritu Santo, cualquier resultado es fracaso. Fracaso simplemente. La esposa no va a ser sincera ni humilde con su esposo, ni el marido va a ser manso y paciente con ella. No va a haber una comunicación libre con su marido. Ella no va a tener paciencia, él no va a ser comprensivo, él no va a poderla ayudar. Y en lugar de que todo marche para bien, todo va a marchar para mal. Se requiere entonces la guía, la presencia y el poder, el control del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y estamos hablando de la comunicación. Para comunicarme efectivamente con mi esposa, necesito que el Espíritu Santo me ayude, me guíe, me quite lo que tiene que quitar y me dé lo que me tiene que dar para que mi comunicación con ella sea efectiva. Si no, no voy a poder. No voy a poder. Voy a fracasar. No va a haber ningún buen resultado. Y el último principio para una buena comunicación efectiva es saber escuchar. Otra vez, la comunicación es en dos sentidos. Yo hablo, el otro escucha. Hay un emisor y hay un receptor. Sin esto, sin estas dos vías de ida y vuelta, es imposible tener una buena comunicación. Yo no sé si has estado sentado junto a una persona que habla y habla y habla y habla y no para, y puede ser una hora, hora y media, y sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando, y de tu lado nada más hay monosílabos, sí, no, sí, ajá, ajá, y sigue hablando y al final no sabes qué dijo.
porque acapara la atención, el otro se va a cansar, incluso se puede dormir porque simplemente solo está escuchando un monólogo. Y obviamente se pierde el deseo de hablar con esta persona, se pierde la confianza, se pierde la capacidad de platicar con ella y simplemente llega el punto en que decimos, pues, ¿quién sabe qué dijo? La verdad, nunca entendemos. Entonces, saber escuchar estimula, provoca una buena comunicación. Entonces, necesitamos saber escuchar. Saber escuchar habla de dejar que la otra persona hable sin interrupciones. Dice Proverbios 18:13, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Tenemos que aprender a escuchar. A mí me ha costado, esto me cuesta mucho trabajo, a mí. Soy de los que hace una pregunta y ya tengo la respuesta. O ya sé que me debe responder la otra persona. Eso es lo que no debemos de hacer. Tenemos que aprender a escuchar, dejar que la otra persona hable, diga. Y entonces ya puedo yo hablar. Tengo que dejar que la otra persona hable. Segundo, debo de darle toda mi atención a la otra persona. Para nosotros los varones y a todos mis hermanos, a todos los hombres, cristianos o no cristianos, nos pasa lo mismo. No podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Entonces, no puedes estar viendo el fútbol y hablando con tu esposa. No puedes. No puedes tener el celular en la mano viendo un video y hablar con tu esposa al mismo tiempo. No podemos. Esa es una habilidad que tienen solo las mujeres, los hombres no. Por lo tanto, mi hermano, dale toda la atención a tu esposa cuando ella quiera hablar contigo. Deja todo. Cierra la computadora, cierra la Biblia, apaga todo y ponle atención a tu esposa. Ella quiere decirte algo, ponle atención a ella. Al revés también, mi hermano. Él también necesita que tú lo escuches. Ella necesita saber que él o ella es lo más importante para ti. Y si no puedes hacer una pausa porque se te van a quemar los frijoles, dile, ¿sabes qué, mi amorcito, chaparrito? Espérame tantito, déjame termino de cocinar los frijoles y ahorita te pongo atención. Es importante entonces que lo escuches, pero que también le des toda la atención a él o a ella. Tercero, implica que estamos comprendiendo lo que la otra persona está diciendo. Entonces, si tú no entiendes algo, pregunta. Dile, a ver, no te entendí. No entendí qué me estás diciendo. ¿Me lo puedes decir de otra manera? ¿Me puedes poner un ejemplo? Para poder entender lo que dijo. No lo que tú entendiste que dijo. A veces ahí hay muchos problemas. Muchos problemas. Necesitamos entender lo que realmente dijo. Por ejemplo, un esposo le dice a su esposa, estoy orando por ti. Y ella no escuchó eso. Ella pensó que estaría haciendo mal, que mi esposo está orando a Dios por mi vida. ¿Qué estaría haciendo mal? Tal vez hay algo que tengo que cambiar y ella no se ha dado cuenta y su esposo está orando por ella. En lugar de pensar, mi esposo se está preocupando por mí, conoce mis pruebas, mis temores, mis luchas, quiere que Dios me fortalezca, me ama, por eso está orando por mí. Y ella se hace una idea porque ella piensa que él dijo algo que él nunca dijo. Por ejemplo, si una esposa le dice a su esposo, pensé que nunca ibas a llegar, él puede estar pensando, ay, se está quejando de que llegué tarde, todo el trabajo, todo mi esfuerzo por ella, y ella está pensando, y ella está escuchando, ella ya me está reprochando que no llegué temprano. Bueno, lo que en realidad ella quiso decir, tal vez es, te extraño y qué bueno que ya estás aquí, te amo tanto y te quiero conmigo que qué bueno que ya llegaste. Pero es simplemente porque lo que él o ella dijeron, el otro entendió otra cosa. Pregunta, oye, ¿por qué estás orando por mí? Oye, ¿qué me quieres decir? Entonces, saber escuchar es ver o intentar ver la forma en la que otra persona está viendo esa situación o mi vida. Entonces, yo tengo que buscar que mi comunicación con mi esposo o con mi esposa
sea lo mejor posible, de tal manera que no haya barreras, que no haya interrupciones, que sea franca, sincera, sin ningún, sin nada que pueda estorbar o detener la comunicación con ella. Otra vez, comunicación es hablar. Hay una comunicación verbal y esa es muy importante, pero no menos importante es la comunicación no verbal. La comunicación verbal, la comunicación es mucho más que palabras, mucho más. Hay muchos ejemplos no verbales que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, en la creación, Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban, ya lo leímos, Génesis 2:25. Esto nos dice mucho de su relación. No había vergüenza, no había culpa, no había pecado, su conciencia estaba pura, no había nada que esconderle al otro, se sentían cómodos el uno con el otro y con Dios, y entonces había comunicación, obviamente, pero cuando desobedecen el capítulo 3 y pecan, simplemente su comportamiento no verbal expresó que había algo que había cambiado. Dice Génesis 3:7 que trataron de cubrirse, se hicieron ropa, y cuando Dios vino y les preguntó, ellos se escondieron. No dijeron nada, se escondieron. Obviamente, con su actitud, con sus no palabras, declararon que algo había mal. Obviamente, comieron del árbol prohibido y ahora había vergüenza. Y sus acciones lo decían todo sin que ellos dijeran una sola palabra. Debemos ser conscientes que nuestra expresión de nuestra cara, de nuestro cuerpo, habla, comunica a los demás. Por ejemplo, puedes estar comunicado que estás enojado cuando no estás enojado. Puedes parecer serio, que das miedo a la gente. Ese soy yo. Y si no estás consciente de que tu cara expresa o comunica un mensaje a los demás, puede ocurrir una mala comunicación. Y otros pueden reaccionar de manera equivocada a lo que tú estás queriendo comunicar. Entonces, debemos aprender la manera en la que otros pueden o ven en nosotros una comunicación no verbal. Ahora, te voy a mencionar algunas comunicaciones no verbales. Nos comunicamos con los ojos. Por eso yo les he pedido que prendan su cámara. Cuando yo veo a la gente y veo que la gente me está viendo, entonces hay una cercanía. Nos comunicamos con los ojos. Por la forma en que miramos o dejamos de ver al otro. Si yo evito ver a los ojos a la persona con la que estoy hablando, estoy diciéndole algo, no me importa. O si yo hago girar mis ojos cuando ella me está hablando a mí, otra vez el mensaje es muy claro, no me interesa hablar contigo. Entonces nos comunicamos con los ojos, nos comunicamos con la manera de vestir. Nuestra ropa revela quiénes somos. Bueno, todos conocen a la hermana Esperanza. La hermana Esperanza, a la hora en que tú la ves vestida, ves e identificas perfectamente quién es la hermana Esperanza. Su forma de vestir la identifica. Lo mismo sucede con todos nosotros. Nuestra ropa dice si somos organizados, aseados, descuidados, organizados. Cuando usamos una ropa que al otro no le gusta, le estamos diciendo a la otra persona no te quiero. Por ejemplo, yo a mi esposa le he dicho que hay ciertos colores de ropa que a mí no me gustan, pero cuando ella se los pone, parecería decirme no me interesa lo que opinas de mí, a mí me gusta. Realmente no se los pone, pero a mí yo se lo he dicho y ella lo hace simplemente. Entonces nuestra manera de vestir comunica. Por ejemplo, imagínate que tú te quedas en casa como la esposa, tu marido se va a trabajar y la última vez que te vio antes de salir de tu casa estás en pijama. Y cuando regresa tu marido a las 8 de la noche, sigues en pijama. ¿Qué crees que piensa tu marido? Ay, mi mujer es una floja. No hizo nada todo el día, se la pasó acostada, aunque hayas hecho todo el trabajo en casa. Tu forma de vestir habla. Piénsalo. Tercero, nos comunicamos también según la manera en que nos sentamos o nos paramos. Habla de ti. Si cuando caminas, por ejemplo, hacia un grupo de personas,
alguien se voltea, alguien te evita, simplemente está diciendo no quiero hablar contigo. Tal vez no te conocen, tal vez no tienen la suficiente confianza como para acercarse o dejar que tú te acerques a ellos. Pero nuestra forma de sentarnos, nuestra forma de estar de pie habla de nosotros. Y bueno, todos sabemos eso, pero a veces no lo ponemos en práctica, mucho menos en el hogar. Por ejemplo, imagínate que mi esposa viene a hablar conmigo y yo me pongo los brazos cruzados y pongo cara de ogro. ¿Tú crees que ella va a querer hablar? No va a querer decir nada. Simplemente mi expresión corporal dice, no quiero escucharte. No quiero hacerlo. 4, nos comunicamos por el uso del tiempo. En la manera en que usamos el tiempo habla mucho de lo que somos y de nuestros valores. Podemos decir que nuestra relación más importante es Dios, pero no tenemos tiempo para Dios, no le damos el tiempo suficiente a Dios. No tenemos un tiempo devocional con Él, no leemos la Biblia, no oramos. Y lo mismo sucede en casa. Podemos decir, mi familia es lo más importante, mi esposa es lo más importante, pero no le doy tiempo a mi esposa ni a mis hijas. Entonces, eso demuestra que realmente, aunque yo diga que es mi familia, no es mi familia lo más importante en mi vida. Lo mismo en mi relación con Dios. También nos comunicamos por la manera en que usamos nuestro dinero. Por ejemplo, si el marido se gasta todo su dinero comprándose la última playera de la América y no es capaz de ofrendar a la iglesia, le está demostrando a su esposa, a su familia, para él que es lo más importante, y no es Dios, obviamente. Dice Jesús que donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Entonces, ¿dónde está tu dinero? Ahí es donde está tu corazón. ¿Dónde están tus valores? También nos comunicamos por nuestra manera de reír. Habla mucho de nuestros valores y nuestras actitudes. La gente puede percibir si somos una persona contenta, agradecida, gozosa por la manera en que reímos, por la manera en que disfrutamos de las bendiciones de Dios. Otra manera de comunicarnos son nuestros brazos y nuestras manos. Yo uso mucho las manos y todos ustedes ya se dieron cuenta. Hablo con mis manos, no me puedo quedar quieto, no puedo tenerlas guardadas mis manos. No puedo porque me comunico con las manos. Cuando yo abrazo a mi esposa, yo estoy dándole un mensaje a ella. Cuando abrazo a mis hijas, cuando la tomo de la mano cuando voy en la calle. Todo eso habla hacia ella y le estoy hablando a ella. La comunicación verbal es tal vez más poderosa que la comunicación verbal, pero también puede ser malinterpretada por quien me está viendo. Entonces, si vamos a obtener o queremos tener un matrimonio como el que Dios quiere, debemos de tener mucho cuidado de estar comunicando y recibiendo mensajes no verbales correctos. Estoy casi seguro que muchos matrimonios tienen problemas porque no se comunican correctamente, ni se comunican correctamente de forma verbal. Y la comunicación no verbal es un fracaso absoluto. Un fracaso absoluto. No dejes que eso te pase a ti. No dejes que eso pase en tu matrimonio. Entonces te voy a dar 12 sugerencias prácticas para desarrollar o mantener una buena comunicación en tu matrimonio. Entonces anótalas, nos quedan pocos minutos. Anótalas. Primero, cuando haya problemas, cada uno en el matrimonio debe estar dispuesto a admitir que él o ella es parte del problema. Repito, cuando haya problemas en el matrimonio, cada uno, marido y mujer, deben estar dispuestos a admitir que él o ella, o los dos más bien, son parte del problema. Una cosa, nunca te digas ser culpable. Di soy responsable, soy parte del problema. La culpa no ayuda. Saber que soy responsable ayuda más. Segundo, cada uno en el matrimonio debe estar dispuesto a cambiar. No somos perfectos. Distamos mucho de ser el hombre perfecto y la mujer ideal.
mucho. Estamos en el proceso de serlo. Estamos buscando ser ese esposo, esa mujer digna de Dios. Entonces, debemos estar dispuestos a cambiar. Por ejemplo, si tú no has podido comunicarte con tu esposa, hazlo. Hazlo. Empieza hablándole a tu esposa. Si tu comunicación no verbal es el peor fracaso en tu vida, empieza a comunicarte no verbalmente. Empieza a hacerlo. 3. Evita el uso de palabras que ni siquiera deberíamos de mencionar. Por ejemplo, una frase que no debería de salir nunca de tu boca es, en realidad no me amas. Esa es de telenovela. Esa la dijo, no sé, Thalía o no sé, cualquier artista de esas de televisión. No le puedes decir eso a tu esposo o a tu esposa. No es algo, ni cierto es. Por ejemplo, siempre haces, nunca haces, no me importas. Son palabras que no deben de salir. Evítalas, quítalas de tu vocabulario, porque son palabras llenas de crítica, de amargura, de odio, de resentimiento, de falta de perdón, de falta de amor, de falta de Dios, de falta del Espíritu Santo. Son palabras que un cristiano no debería de usar. No deberías de usar. Nunca. 4. Pero vayas anotando. Hazte responsable de tus emociones, palabras, acciones y reacciones. Repito, hazte responsable de tus emociones, tus palabras, tus acciones y tus reacciones. Tú hazte responsable. No le eches la culpa a ella. No digas, es que ella me hizo enojar. No, acepta que te equivocaste tú. Acepta que tú tuviste una reacción que no debiste de haber tenido y por eso le gritaste. Acéptalo. Acepta tu responsabilidad. Casi siempre, me ha tocado verlo en algunos matrimonios, casi siempre la culpa la tiene el otro. ¿Y se acuerdan dónde empezó eso? En el Edén. Dios le preguntó a Eva, a ver, ¿qué pasó, Eva? No, pero le pregunta a Adán y Adán le dice, no, señor, la mujer que tú me diste, yo no tuve la culpa, yo no soy responsable, fue la mujer. Es más, ni Eva fue la responsable, tú porque tú me diste a la mujer. Y le dice Dios a Eva, a ver, Eva, ¿qué pasó? No, la serpiente me dijo. Exactamente, no fue capaz Adán de decir, sí, Señor, yo fui responsable, a mí me diste la orden y no cumplí, perdón. No fue capaz de hacerlo. Simplemente le echamos la culpa a los demás. A cualquiera, ¿eh? En este caso al esposo o a la esposa. 5. Evita volver a discusiones pasadas. Eso es terrible, mi hermano. Evita volver a discusiones pasadas. Por ejemplo, imagínate que cuando eran novios tuvieron un problema porque él llegó tarde. Se le olvidó que era su aniversario de la semana, ¿no? Y no llegó con la rosa roja que a ella le encantaba, llegó con una rosa morada, porque no había rojas. Y ella se lo reprochó, se lo dijo, y todo ese año se lo estuvo repite y repite, tú no me diste la rosa el día de nuestro aniversario de la semana, y está duro y duro y duro, y ya lo arreglaron. 25 años después ella le reprocha, ¿ya te acuerdas? Hace 25 años no me diste la rosa que me debías de haber dado. Ella ni se acuerda. Estoy seguro que ella se le olvidó. Evita volver a discusiones pasadas. Deja el pasado en el pasado. Si ya lo solucionaste, no vuelvas a él. No vuelvas a él. 6. Ocúpate de un problema a la vez. No intentes resolver todos los problemas de tu matrimonio en una noche. No, eso no es posible. No es sano. Ocúpate de un problema a la vez. Entonces me ocupo de un problema hoy y en otro momento me ocuparé de otro problema y en otro momento otro problema. No intento resolverlo todo hoy porque no voy a poder. No voy a poder. Uno a la vez. Primero uno y luego el otro y luego el otro y luego el otro. 7. Ocúpate del presente, no del pasado.
No intentes resolver un problema del pasado, ya pasó. Resuelve el problema del presente. Ahora, a no ser que se pongan de acuerdo, no vuelvas al pasado a menos que eso ayude a resolver el problema del presente. Lo ideal es atiende el problema de hoy, no el de hace un año. Hoy es el problema, atiende el de hoy. A no ser que lo que pasó en el pasado sea necesario para resolver lo de hoy, bueno, atiendo entonces lo de hace un año y luego vengo a lo de hoy. 8. Enfatiza lo positivo y no lo negativo. Enfatiza lo positivo y no lo negativo. Muchos hombres, voy a hablar mal de los hombres, ya voy a dejar a las mujeres un ratito. Muchos hombres le reprochan a su esposa que no es capaz de planchar las camisas como las planchaba su mamá, por ejemplo, ¿no? O son incapaces de hacer los chilaquiles como los hacía su mamá. O son incapaces de ser la mujer que ellos quisieran que fuera. Y entonces siempre le ven algo malo a su esposa. Bueno, deja lo malo de lado y ve lo bueno de ella. Algo bueno hay en ella. Aprovecha eso bueno. Recuérdale que ella es buena en ciertas cosas o en muchas cosas. Enfatiza lo positivo de la otra persona, no lo negativo. Imagínate que solo le dices lo malo que hace. Lo vas a frustrar, lo vas a traumar y no vas a lograr nada. Nada. 9. Aprende a comunicarte con formas no verbales. Aprende a comunicarte con formas no verbales. Abrazos, sonrisas, miradas. Eso es muy importante, mi hermano. Yo tengo 22, bueno, voy a cumplir 22 años de casado. Y yo y mi esposa ya tenemos muchas cosas en las cuales ni siquiera decimos, ya sabemos qué. Ni siquiera tenemos que hablarlo, ya sabemos qué vamos a decir los dos. Eso nos ha permitido ir más allá de solamente la comunicación verbal. Yo no puedo irme de mi casa sin darle un beso a mi esposa, por ejemplo. No puedo, no puedo. No puedo verla y no abrazarla, por ejemplo. No puedo. Mis hijas se enojan. Es problema de mis hijas. Yo busco comunicarme no solo verbal, sino también dar una buena comunicación no verbal y que mis hijas vean, que mis hijas realmente vean cuánto amo a mi esposa. Eso es muy importante. 10. Expresa tus pensamientos, preocupaciones y tus actividades. Platica, platica con ella. Escucha a la otra persona. Escucha lo que tiene que decir, aun cuando a ti no te interese. Por ejemplo, él trabaja en una fábrica de químicos y tú de química no sabes nada. O él es chofer y tú no sabes nada de mecánica y no conoces la ciudad y él te habla de dónde anduvo. Bueno, pues ponle atención porque para él es importante decírtelo. Ponle atención a él. Y al revés también, piensa en ella. Para ella, si no sale a trabajar, su mundo es su casa, entonces te va a hablar de lo que lavó, de lo que cocinó, del quehacer que tuvo que hacer, de las cosas que a ella le importan. Entonces, ponle atención a ella. Ponle atención. Y 11. Practica la regla de oro. ¿Usted sabe la regla de oro? Mateo 7:12. Y como queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Mateo 7:12. Practica la regla de oro. ¿Qué deseas que haga tu esposa o tu esposo contigo? Por ejemplo, ¿deseas que te diga siempre la verdad? Entonces tú dile siempre la verdad. ¿Quieres que te pregunte tu opinión? Tú pídele su opinión a ella. ¿Quieres que te ayude en una necesidad? Ayúdala tú en una necesidad a ella. ¿Quieres que comparta el trabajo en casa? Ayúdale en el trabajo que él tiene o que ella tiene. ¿Quieres que te ayude con los hijos? Bueno, ayúdale tú con los hijos. Haz tú lo que quieras que hagan contigo. Practica la regla de oro.
Y una última. Busca este pasaje, Lucas 6:35. Lucas 6:35. Con este voy a terminar. Lucas 6:35. Dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Dice Jesús, haced bien y prestad no esperando de ello nada. ¿Qué tiene que ver con en la comunicación? Bueno, puede ser que tú te quieras comunicar y él no se quiera comunicar. Puede ser que tú quieras tener una buena comunicación verbal y no verbal en tu matrimonio, pero puede ser que la otra persona no lo quiera hacer. No importa. Haz la parte que a ti te corresponde. Y en determinado momento, Dios hará el resto con tu esposo o tu esposa. No esperes cambiarlo. Tú no cambias a nadie. Tú no puedes cambiar cómo es Él. El único que puede cambiarlo es Dios. Tú haz la parte que a ti te corresponde. Si Él no quiere, es un problema de Él. Si ella no quiere, es un problema de ella. Tú tienes que hacer la parte que a ti te toca. Y debes de confiar en Dios, pidiéndole a Dios que Él lo cambie a ella o que Él lo cambie a Él en este aspecto y en todos los aspectos de tu matrimonio. El propósito del matrimonio es que Dios quiere dos personas juntas en una sola carne. Dios quiere que esposo y esposa sean eso, una sola carne, que tengan una vida compartida y la meta es que tengamos una comunión, una comunicación íntima entre esposo y esposa. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, tal vez no es importante lo que Dios quiere, sino lo que tú y yo queremos en nuestro matrimonio. Para que un matrimonio sobreviva, necesita tener una comunicación efectiva. Si no, tarde o temprano, ese matrimonio puede fracasar. Es algo muy importante. Por eso muchos matrimonios están muriendo, están fracasando, porque obviamente no tienen a Dios, no tienen al Espíritu Santo, no tienen su guía, no tienen su consejo, no tienen su ayuda. Y obviamente no hay una comunicación, no hay amor, no hay compromiso, no hay nada y simplemente se están perdiendo. Que eso no te pasa a ti. Que tu matrimonio es un matrimonio en donde Dios sea ese vínculo en tu matrimonio. Y tenemos allí en la ilustración que utilizan en el WhatsApp, ¿no? Somos dos, pero Dios está con nosotros y es Dios quien hace la diferencia en los matrimonios. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por darnos la oportunidad, Padre, de poder aprender, Señor, un poco más eh, para nuestros matrimonios. Tú conoces, Señor, a cada uno de nosotros y sabes en qué área, Señor, en qué circunstancias estamos viviendo, en qué matrimonios, Padre, hay una comunicación eh, torpe o nula, Señor, podría ser. Tú sabes quiénes nos estamos esforzando, quiénes estamos haciendo un esfuerzo, Padre, porque nuestro matrimonio sea un matrimonio que honre, Señor, y de gloria a ti. Padre, ayúdanos. Ayúdanos porque lo que el mundo busca, Señor, no es tener un matrimonio que te honre, sino un matrimonio, una relación sin compromiso. Pero, Padre, queremos ser un matrimonio digno, Señor, de nuestro Padre Celestial. Y para eso, Padre, te necesitamos. Queremos tener en nuestro matrimonio la misma comunicación, la misma relación íntima que tenemos contigo cada día. Y Padre, para eso buscamos, Señor, tu guía. Para eso buscamos, Señor, que tú seas en nuestras vidas. Ayuda, Padre, a cada uno de nosotros. Ayúdanos a tener la confianza, Señor, la fe en ti para poder depender por completo de ti, Señor, y que hagamos nuestra parte, pero que también dejemos que tú obres en nuestras vidas, Padre. Bendice a cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.
Pues gracias a Dios siempre, porque es el Señor